Buenos días o tardes, según cuándo, o noches a lo mejor. Hoy tenemos un nuevo programa en el tono habitual de defender los valores de la hispanidad, los hechos grandiosos de la hispanidad y defender nuestra antropología, nuestra cultura, nuestras raíces, nuestras tradiciones. Esa es un poco la labor divulgadora que soy pedagogo, intento transmitir a los demás para que esta sociedad mejore, porque no sé, yo tengo la sensación de que no vamos por buen camino. Y hoy tenemos aquí con nosotros a Cristina Bruso, que es la viuda, por desgracia. Me da no sé qué decir esto, pero hace poco perdimos al gran Pablo Victoria, que es una referencia fundamental. Y tenemos con nosotros a su apologista, su transmisora, su divulgadora, la que recoge el legado de Pablo Victoria y también su consideración de mujer de gran valor intelectual, porque detrás de un gran hombre se suele dar el caso casi siempre de que hay una gran mujer, y en este caso es el caso. Estamos aquí con ella, pero antes, bueno, decir un poco para la gente que todavía es raro, pero en fin, siempre hay personas que desconocen quién es Pablo Victoria. Yo no voy a hablar extensamente de su biografía porque sería ocuparnos todo el tiempo que tenemos hoy tan valioso para hablar con Cristina. Pero bueno, así a grandes rasgos, un poco para que nos hagamos un poco idea. Yo recojo cosas que vienen en Wikipedia. Dice pues, que nació en Bogotá, gerente general y consejero de varias empresas multinacionales, reservista con grado de mayor del Ejército de Colombia, columnista en varios medios, por ejemplo en España de ABC, La Razón, en Colombia El Tiempo, profesor universitario, miembro de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, y también de la Academia Bolivariana, digo bien, de Historia y de Historia Eclesiástica de Bogotá y de la Real Sociedad Colombiana de Economistas, además de senador de la República, miembro de la Cámara de Representantes de Colombia, en fin. Y por no extenderme con la enorme cantidad de libros de gran importancia e interés que tiene este gran hombre que, bueno, pues es una referencia dentro del mundo hispanista, sobre todo de los valores, de la historia y también de la antropología. Vamos a ver si la obra que tengo al lado no nos molesta demasiado, porque ya parece que el diablo mueve la cola y empiezan a hacer ruido. Hasta ahora han estado en silencio, pues nada, ahora le tenemos haciendo ruido, pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Buenos días, Cristina, aquí estamos contigo y quería hablar contigo o con usted. No me sale lo de contigo porque es que digo, bueno, pero es igual. La obra El juicio final, protestantes versus católicos. Para mí es un tema que llevo hace tiempo estudiando y que me parece muy importante. Digo, desde el punto de vista de la evangelización, en concreto yo. La importancia que tuvo la evangelización católica, claro, para formar diríamos, la visión antropológica de lo que fue la conquista y civilización de América, ¿no? En contraposición a lo que hicieron, por ejemplo, los protestantes en América del Norte, en Estados Unidos, lo que ahora es Estados Unidos. Entonces, este libro parece que es esencial en el mundo presente, ¿no? Bueno, es un aporte de Pablo, fíjate, con un enfoque muy hispanista. En parte es la originalidad de su libro, aparte del contenido importantísimo que hizo, y es que él observa que vencida España, vencida ese imperio, pues los enemigos de siempre vienen
por la huella que se dejó, que es la hispanidad. Y la hispanidad, cuyo uno de sus pilares o su foco, uno de sus focos primordiales de identidad es la fe, porque el otro es la lengua y el siguiente la cultura. Pero la fe es un pilar que identifica la hispanidad. Y claro, ante una Hispanoamérica católica, pues ya entonces los enemigos de siempre quisieron o quieren, porque eso permanece en el presente, penetrar ese o horadar ese pilar de la hispanidad que es la fe, con unas hordas de ejércitos representados por gente, unos jovencitos protestantes cuya arma era la Biblia en la mano y empezaban a tocar todas las puertas para convertirnos al protestantismo, a un protestantismo que tiene distintas vertientes porque ellos son como una torre de Babel, multitud de sectas, miles de pastores que también parecen más bien empresarios porque el diezmo funciona con un rigor para sus adeptos, para sus seguidores. Y entonces ese nuevo ejército, esa nueva estrategia ha penetrado Hispanoamérica y, por ejemplo, un dato concreto, El Salvador, que era 100% católico, hoy es un 95% protestante. Brasil tiene un alto porcentaje, no sé si es un 30%, que ya son protestantes. Y así han ido recorriendo los territorios, recorriendo los caminos y convenciendo a muchos católicos que tenemos un defecto grande, Ernesto, y es que la mayoría nos contentamos con que tenemos la fe, pero no tenemos el conocimiento y el dominio de los textos bíblicos. Y esa es el arma de ellos, que se aprenden unos cuantos versículos con un objetivo concreto, versículos, unos sueltos, no analizados dentro de un contexto, y dos, versículos que ellos interpretan a su manera para hacernos dudar, y con esa arma que nos la ganan del conocimiento bíblico, tergiversado, pero lo tienen, pues van convenciendo a muchos ignorantes. Y luego, además de esto, de nuestra falta de formación bíblica y sobre el Antiguo Testamento, claro, hay que recordar que el Nuevo Testamento es la reforma que hizo Jesucristo con su doctrina de lo anterior, ¿no? Es decir, de alguna manera vino para aclararnos algunas cosas referidas a nuestra forma de comportarnos en el mundo, ¿no? Es decir, por las obras, ¿eh? Es lo que nos caracteriza a los cristianos católicos, que aparte de la fe, creemos que las obras son las que definen nuestra salvación, porque la fe sola pues es simplemente una creencia, pero hay que demostrar que esa creencia se plasma en realizaciones concretas para mejorar el mundo, y por eso lo de amaros unos a otros, que decía Jesucristo, ¿no? Y esa diferencia entre el luteranismo, por ejemplo, bueno, todas las religiones protestantes, que son diversas y muy variadas, porque eso de simplemente tener pues la interpretación de la Biblia, cada una a su manera, pues da origen a diferentes formas de expresar esas religiones que se desvían del cristianismo auténtico, ¿no? Eso es lo que nos ha diferenciado a la parte que conquistó los anglosajones, que conquistaron América del Norte de los de la hispanidad, ¿no? Del mundo hispano, del mundo católico, porque hispanidad sin catolicidad no se entiende, ¿no? Es así. Así es. Sigue. Sí, claro. Cuando hablamos del juicio final en el libro, en el título del libro, se refiere a ese análisis de
valorativo, ¿no? O se refiere al juicio final real anunciado en el Apocalipsis de San Juan. ¿Cuál es el concepto, cuál es la idea de ese título de juicio final? Pues mira, podría tener dos lecturas, pero que están encaminadas a lo mismo. Una, el juicio final es, como hay ese enfrentamiento entre las tesis protestantes y las tesis católicas, y ellos se sienten dueños de la verdad, y con su duro análisis y crítica que le hacen a la Iglesia Católica para restar su autoridad, pues Pablo duró 10 años, Ernesto, estudiando la Biblia para sacar este libro. No lo hizo con el objetivo de sacar un libro posteriormente, no, Los Caminos de Dios. Duró 10 años conociendo las tesis protestantes, porque a nuestra puerta llegaban los protestantes y golpeaban para convencernos. Yo era reacia a recibirlos, tengo que decirlo. Pablo no. Pablo, más inteligente, los hacía entrar y los dejaba hablar y tomaba nota y hacía preguntas y luego contrastaba, estudiaba inclusive distintas Biblias, porque tú sabes que hay distintas, y ellos manejan una Biblia donde sus textos están ya muy amañados. Entonces él finalmente saca su juicio entre unos y otros. Uno. Pero dos también puede tener la interpretación de cuando llega el juicio final, que va un poco con el punto que tú estabas tocando, la recompensa de la vida. Porque partimos de la base de que la recompensa no puede ser igual y la misma para buenos y malos, para los que cumplen los mandamientos y no los cumplen, para el que sigue a Jesús y no lo sigue. La recompensa no puede ser igual, porque una característica de Dios, de nuestro Dios, que es personal, es el único Dios de las religiones que es persona, y por eso nos hizo a su imagen y semejanza, es darnos los elementos para comportarnos en la vida y recibir esa recompensa. Entonces, ese juicio final también tiene que ver con el final, lo que se va a recibir, y tú tocabas el punto. Para la religión católica es su tesis central es que es importante la fe y las obras, y eso es una de las diferencias, pero fundamental, porque tiene que ver con el más allá, que los protestantes no piensan eso. En general, para ellos no cuentan las obras no importan. Y dentro de ellos también hay diferencias, porque, por ejemplo, los calvinistas, aparte de que no cuentan las obras, creen en la predestinación. No todos los protestantes creen en la predestinación, pero los calvinistas sí. Entonces, Dios los eligió, quienes van a estar sentados con Él, no importa las obras que se hagan aquí. Entonces, tiene que ver también con lo que sigue, con la trascendencia de la vida. Y con la moral, por otra parte, la moral, que ahí está quizá la diferencia que hay entre las obras realizadas en América, en la hispanidad, a diferencia del norte, que bueno, pues que no hay más que ver que el mestizaje desapareció prácticamente del norte, y que hasta mediados del siglo XX no se reconocieron los derechos de raza negra, ¿no? En Norteamérica, en Estados Unidos. Entonces, claro, eso es un punto de análisis desde el punto de vista de las características de las dos fórmulas de conquista que hubo entre el norte y el sur, ¿verdad? El reconocimiento de la dignidad de las personas que había allí y bueno, pues digamos la libertad que va inherente a esa dignidad, y por lo tanto, y también que son personas
capaces de desarrollarse en función de un ámbito cultural que le permita el desarrollo como personas. Quizá eso es lo que marca la diferencia, ¿verdad?, entre el mundo anglosajón protestante y el mundo católico. Sí, para rematar el punto de las obras, quisiera traer a colación, que la tengo aquí a la mano, porque claro, ellos dicen que no, que en la Biblia no hay nada que indique que las obras son importantes. Y sin embargo, fíjate tú, dice Santiago en el capítulo 2, versículo 11, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechan si alguno tiene fe y no tiene obras? Y añade: así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Y hay muchísimos más, pero esto no lo tienen en cuenta ellos, ¿no? Ellos, su único método y estrategia es la Biblia, pero lo que no les conviene, pues no lo citan. Bien, y frente a lo que decías de los derechos, claro, los derechos empiezan con Isabel la Católica, que reconoce la dignidad de los aborígenes de ese nuevo mundo que han descubierto, y ella pide que se respete su vida, que se respeten sus bienes, ya está en beneficio de la propiedad privada, que se les trate bien, y luego esa base que sienta Isabel la Católica, pues se va acumulando y sustentando en toda la legislación de Indias. Y en 1512, con las leyes de Burgos, se sustentan todavía más, y luego con las leyes de Carlos V en 1546, pues se van complementando. Es la única vez que un imperio reconoce los derechos de los vencidos, no por ninguna ley positiva, sino fundamentalmente porque son seres humanos, y como seres humanos les reconoce unos derechos fundamentales que tienen que ver con el derecho natural, que es el respeto a la vida y la dignidad como personas. Esto es increíble porque estamos en un mundo que nos viene de tiempo atrás, con la Revolución Francesa y con quienes motivaron la Revolución Francesa, porque esa no surgió sola, fue un proceso que llevó a la revolución, donde lo importante es el derecho positivo. Lo que digan las leyes, eso es lo que vale. Y la ley aprueba el aborto, entonces el aborto está bien. No, la hispanidad tiene que ver primero con el derecho natural. Tal cual, sí, 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 sí. Qué maravilloso, qué bonito es esto, y que desgraciadamente hoy lo estamos viendo en las guerras que hay, esta guerra brutal que está, independientemente de la valoración que tengamos respecto al mundo judío, y eso ya es aparte, ¿no? Pero el hecho en sí, el objeto en sí de análisis, que es la depredación brutal que se está haciendo en el mundo de Oriente Medio, y que, bueno, pues produce unos efectos letales respecto a la preservación del derecho internacional y los derechos humanos de las personas. Que, bueno, pues son guerras, no voy a entrar en si son justas o injustas, eso es otra cuestión, pero sí guerras que producen devastación en los seres humanos, que muchos están al margen de si hay Hamas, Hezbollah, en fin, Irán, o sea, están en su vida y quieren desarrollar una vida tranquila sin que nadie les lleve por delante, ¿no? Ese es quizá un punto de diferenciación entre lo que es el mundo judío, que es el pueblo elegido, entre comillas, porque Jesucristo vino a decir, no, el pueblo elegido es el mundo entero, la humanidad en su conjunto. Ese es el pueblo elegido. Para eso vino Jesucristo. Amaros unos a otros independientemente de quiénes sois, si sois fariseos o sois cananeos, ¿no? Es decir, que eso es lo que marca
precisamente la obra de la hispanidad, ¿eh? Cómo se llegó, se hibridó allí a las poblaciones, se respetó hasta cuestiones que incluso hoy el mundo legislativo laboral no contempla. Es decir, por ejemplo, a los indios, en las leyes de Burgos, se decía que después de 4 meses trabajando había vacaciones, horario laboral de 8 días, de 8 horas, perdón, de 7 días semanales, etcétera, de 6 días semanales, quiero decir, de respetar a las mujeres embarazadas, los niños no debían trabajar, etcétera, etcétera, cosas que en el mundo hoy, pues realmente parece mentira que esto fuera en el siglo XV-XVI, ¿no? Entonces, parece mentira que hayamos avanzado desde el punto de vista antropológico tampoco, ¿verdad? Claro, pero es por eso, por lo que dices tú, Cristina, el tema esencial de este libro que tú nos estás explicando de tu marido, que nos deja esas esencias, que no solamente era conquista, sino que había detrás unos valores y un fundamento de esa conquista, una legitimación activa que nació en la Escuela de Salamanca, ¿verdad? Efectivamente, pero a lo que estabas diciendo, yo añadiría o puntualizaría 3 cosas. Una, efectivamente, las leyes de Burgos fundamentales reconocían trabajo digno, salario justo, un horario de trabajo. El que establece las 8 horas es Felipe II, un poco más adelante. Pero fíjate, ya desde allí, salario justo, trabajo, 5 días, 6 días a la semana. No son los sindicatos, no son las Naciones Unidas. Esto ya se hablaba en 1500, en el siglo XVI, bajo la monarquía hispánica. Porque ahora nos quieren hablar de que no, que son las patronales y las ministras de igualdad las que nos quieren dar esto. No, eso lo primero que quiero puntualizar. Lo segundo, hoy entonces ante estas guerras que tú hablabas, efectivamente, momento triste para la humanidad con varias guerras al tiempo, se invoca el derecho internacional, pero bueno, van a la ley positiva, ¿no? No van por el reconocimiento de la dignidad de quienes están en juego, sino que si está permitido, que si no está permitido, que si se acordó, que la cláusula, cuando ya en ese entonces nosotros éramos respetuosos de todo esto, porque nos daba el sentido de la vida, la trascendencia con que miramos la vida, la organización política que tenía la monarquía hispánica para administrar y hacer justicia en tan vastos territorios. Y tercero, punto muy importante que tocaste, sobre que, claro, se amplió con la venida de Jesús y luego con San Pablo, se amplió esto que era para el pueblo elegido, que eran los judíos, se amplió, como se llama en la Biblia, a los gentiles. Y entonces esto se amplió al mundo entero, a todos, no importa la raza. Pero hay un punto que destacar, Ernesto, y es que no por eso se van a salvar todos, porque cuando Jesús en el momento de la cena dice para la salvación de muchos, como se ha dicho siempre, cuando transforma su cuerpo y su sangre, siempre se había dicho para la salvación de muchos. Luego el Concilio Vaticano II cambió la frase y dijo todos, a lo que cuestionó mucho Benedicto XVI, que había participado en el concilio, pero que cuando ya es papa, entonces viene una reflexión y se volvió a cambiar, no todos, por muchos, porque es que si salva a todos, volvemos a lo mismo. La recompensa va a ser igual para unos y otros, para los que creyeron en Cristo y no. No, además porque de esa manera se respeta el libre albedrío. Yo acepto a Jesús y sus enseñanzas o no lo acepto. Y entonces no puede ser que es para todos. No,
para los que recorremos o tratamos de estar en el camino, cumpliendo su palabra, cumpliendo los mandamientos y siguiendo a Él, porque Él dijo, yo soy el camino. Entonces, si lo seguimos, habrá una cosa. Entonces, cuando se abre al mundo, siempre y cuando aceptemos lo que dice la fe católica. Como dice el credo, el Señor vendrá de nuevo por segunda vez para salvar a los vivos y los muertos, o sea, para juzgar a los vivos y los muertos. Para juzgar. Así es. Y entonces lo que sí está repetido en la Biblia es según sus obras. Sí, claro. Que es lo que desconocen los protestantes. Claro. La fe es muy importante, pero las obras también. Y ese eje es el que procuró y desarrolló lo que llamamos hoy civilización hispana. La civilización hispana es exactamente eso. Sí. Bueno, yo diría, Ernesto, yo me aparto de la civilización hispana en el sentido de que lo que hay es la civilización cristiana. Eso es Occidente. Sí. Y dentro de esa civilización cristiana está la cultura hispánica que se dio con motivo del descubrimiento, de la apertura, del dominio, de todo lo que significó la hispanidad. Y somos la cultura donde más permanece la civilización cristiana. Entonces somos un pilar fuerte como cultura hispánica dentro de la civilización cristiana. No la llamo civilización porque no somos contraria, somos las que desarrolló mejor que nadie la civilización cristiana y seguimos siendo parte de ella y aplicándonos en ese trabajo de que por lo menos con nosotros se mantenga viva la civilización cristiana, que en el mundo anglosajón se separan muchas cosas del cristianismo porque está imbuido, como también nosotros, del relativismo, de la igualdad, de tantas cosas que son parte de la revolución. Estoy totalmente de acuerdo. Por eso yo, cuando escuché tu presentación de este libro que estamos aquí desarrollando, me pareció ilusionante porque yo estoy absolutamente convencido de que lo fundamental que hicimos en América no fue el aprovechamiento de los recursos, ni el mestizaje, ni tal, en fin, sino es el elemento transversal del comportamiento humano que se llevó allí a través de la evangelización. Transversal en el sentido de que todo estaba impregnado de ese hilo, independientemente de los abusos que hubiera de los encomenderos, que sí lo hubo atropellos también, o sea, no todo es color rosa, yo creo que hay que ser objetivos, ¿no? Pero la corrección que hizo el emperador Carlos I de España y V de Alemania, Felipe II, bueno, por supuesto, Fernando el Católico, desarrollando el legado, el testamento de Isabel, ¿no? En América, sin la evangelización, sin las bulas papales, sin la encomienda que había en América para evangelizar, que ese era el objetivo fundamental, evangelizar. Sin eso no se podría entender. Fíjate, Ernesto, si bien el descubrimiento se inicia con un viaje que Colón solito no hubiera llegado y los únicos que lo apoyaron fue la monarquía hispánica, donde Isabel la Católica jugó un papel predominante. Pero ese primer viaje era una iniciativa comercial. Se querían abrir caminos para traer las especies porque eso era muy rentable, nuevas cosas, pero al encontrarse con lo que descubrieron, desde el segundo viaje, entonces cambia y se vuelve un tema evangelizador. Y durante todo el desarrollo, los 3 siglos, estuvo imbuido la conquista y lo que siguió, imbuido de la ética cristiana.
ese eje transversal que tú dices es eso, todo imbuido de la ética cristiana. Y eso le dio la gran diferencia como se hizo con la conquista del norte. Lo nuestro fue distinto, y no solo en América, en Oceanía, porque llegamos hasta allá. Fuimos evidentemente el imperio donde no se ponía el sol, atravesados por un cordón umbilical que unía los 4 continentes. Y descubrimos el quinto, porque Australia, los primeros que llegaron allá fueron españoles, pero eso quedó un poco perdido en la historia. Allí no dejamos huella y luego se lo atribuyeron otros. Y ese cordón umbilical era la flota de Indias y el galeón de Manila, que le dieron estabilidad, que permitieron ese comercio maravilloso con iniciativa privada, porque todas esas expediciones era capital privado el que se lo jugaba. Algunas veces invertía la corona, pero no era a cargo totalmente de la corona. Y eso fue lo que permitió ese desarrollo. Uno. Dos, que esa organización de tan vastos territorios tenía un solo eje, que era la monarquía. Se trasplantaron las instituciones, todas las formas de gobierno, la administración, lo público, lo legislativo, lo social, la cultura. Entonces todo eso permitió el desarrollo dentro de ese gran marco de la cristiandad. Sí, sí. A mí desde luego, me sorprende que en 50 años prácticamente es una cosa sorprendente, prácticamente la totalidad del mundo indígena, sin forzar, se convirtió y se bautizó. Hombre, ya sabemos que es una conversión muy poco, vamos a decir así, doctrinal, porque aquello era una pedagogía difícil de hacer, el tema de la dificultad de la lengua, el tema de la ruptura del pasado de aquellos indios con los modos de comportamiento siguientes, que había que abandonar pues prácticas, en fin, desde el punto de vista de la naturaleza detestables, ¿no? Pues la antropofagia, la sodomía, bueno, múltiples elementos que podríamos aquí hablar. Para aquellos que hablan que el mundo azteca era idílico, era maravilloso y tal, bueno, en fin, es que o son muy ignorantes o son muy manipuladores, porque de eso nada. Esa transformación que hubo en tan poco espacio de tiempo realmente para mí es un milagro. O sea, es el cambio de conductas para llevar a unas conductas aceptables desde el punto de vista del respeto humano, ¿no? El hecho de que los evangelizadores, bueno, pues me refiero a Toribio de Benavente, Motolinia, me refiero a Montesinos, me refiero a el propio Bartolomé de las Casas, con todas sus exageraciones, pues también, según Lewis Sanquet, fue un punto importantísimo de alarma, ¿no? Cuando había algunas avaricias excesivas por parte de los encomenderos y abusos, ¿no? Pero la transformación jurídica que se hizo tras la Escuela de Salamanca en las controversias de Valladolid, etcétera, analizando el derecho a conquistar aquello y la legitimidad de guerra, el derecho de los indios a ser tratados como nosotros, como súbditos de la corona, ¿no? Como cualquiera de los españoles que había entonces, ¿no? Eso para mí es una cosa tan extraordinariamente valiosa que lo que me da mucha pena que los propios españoles no sepamos apreciarlo ni valorarlo. Y eso tiene una base religiosa, es una base religiosa. Sin base religiosa no hubiera sido así. Está claro. Has tocado varias cosas, Ernesto. Uno, efectivamente, ese no era un paraíso en un campo idílico como nos lo quieren vender. Allí había antropofagia, sacrificios humanos, guerras intestinas, guerras civiles, no había una lengua común, no había ni siquiera la rueda, entonces estaban
efectivamente muy atrasados. ¿Qué trajo lo que vino con la hispanización de esas tierras? Pues un progreso, una cultura que fue necesariamente primero de adaptación. Y la enseñanza que tú decías, la evangelización, efectivamente tomó su tiempo, pero lo facilitó que los frailes, los monjes, los clérigos la enseñaron primero en las lenguas de ellos, porque el primer catecismo y todo fue en las lenguas de ellos. No esperaron a que aprendieran el español, sino que lo enseñaron en sus lenguas, encontraron la metodología más apropiada, como hacer uso del teatro, de la música, de las danzas, porque vieron que eso se les daba muy bien a ellos. Entonces, el verdadero ejército de España no fueron soldados, el verdadero ejército fueron los clérigos, los frailes, que se adentraban en los territorios no con armas en su mano, sino, por un lado, con la cruz y con la fuerza de sus convicciones. Esas eran sus armas. Y ese fue el verdadero ejército que mantuvo en paz durante 300 años el imperio, porque no fue a base de armas y de un gigantesco, unos batallones, no fue a base de eso con que se pudo mantener y enseñar lo que se llevó allí, que fue verdaderamente de una gran riqueza. Que hubo abusos, tocaste ese tema, y las encomiendas, sí, las encomiendas fue una institución complicada que finalmente se eliminaron. Primero se quitaron a perpetuidad, que eso lo hizo Carlos V, y finalmente se eliminaron. Pero ¿en qué conquista, en qué imperio no ha habido abusos? Pero aquí los hubo menos, porque se empezó a legislarse para contrarrestar los abusos. La legislación indiana es un verdadero ejemplo, un aporte gigantesco en la legislación de la humanidad. No ha habido otro imperio que aporte una legislación más respetuosa que lo que fue la legislación indiana. ¿Que hubo abusos? Sí, como en todas partes, pero se iban corrigiendo. Y tocaste la controversia de Valladolid, 1542, creo. Sí. ¿Qué hizo en vista de las diferencias y de la controversia que había? Es el único imperio que suspende una conquista para debatirla. Tú bien sabes que no se llegó a una tesis concreta, pero se prefirió aplicar una, que fue la justificación de la conquista por la evangelización. Una conquista evangelizadora fue lo que finalmente triunfó en la realidad y en los hechos. Pero es la primera vez que un imperio suspende una conquista para contravertirla ideológicamente. El padre de las casas no tan inocente, tenía raíces de encomendero, su padre también, en fin, tenía otros intereses, y una persona absolutamente controvertible que le ha hecho mucho daño a España y al catolicismo por sus afirmaciones, y es parte de lo que le dio fundamento a la leyenda negra. Sí, claro, sí. Pasemos a la decadencia. Yo, como todavía no he leído el libro que quiero adquirir de vuestro, claro, el derrumbe de ese sistema, ¿no? Ese derrumbe viene precisamente de la mano de la relación que hay entre el mundo protestante, masonería, judaísmo, ese judaísmo sionista, ¿no? Hay que diferenciar. Todo ese conglomerado que vino del mundo anglo fue el que produjo el derrumbe, ¿verdad? El derrumbe, todo ese edificio antropológico, cultural,
espiritual se vino abajo. Y con ello se vino abajo también la estructura que permitía que todo ese continente tuviera una argamasa que le mantuviera unido, ¿no? Es así. Sí, es así, y lo voy a explicar. Ese mundo unido, unido en una lengua, en una fe, aunque no todo el mundo hablaba el castellano, el español, cuando vienen las guerras de secesiones, todavía había un alto porcentaje de población que hablaba sus lenguas, pero era un pueblo unido, totalmente, gobernado bajo la misma corona, la misma fe, la misma cultura, las tradiciones, y estaba unido. Y como Inglaterra acechaba no nuestras pobrezas, nuestras riquezas, que era lo que se quería, de lo que se quería apropiar, viendo que en sus intentos, como ataques a Cartagena de Indias, a Buenos Aires, no podía con la solidez del Imperio Español y su defensa, pues sí, utiliza esos medios revolucionarios de la masonería, y empieza a adoctrinar a unos cuantos personajes como Bolívar, como Higgins, como San Martín, como Miranda, como Alvear, y entonces les va horadando su cabeza con ideas totalmente ajenas e ideas, por supuesto, que comparten masones y protestantes. Porque allí, y Pablo lo explica en su libro, volvemos al tema del libro, pues él tiene argumentos que demuestran que tiene un nexo muy grande la masonería para influir en lo que posteriormente surgió el protestantismo, y que posteriormente esas ideas masónicas llevaron a la Revolución Francesa. Y hay elementos muy comunes. Protestantismo, masonería, revolución se oponen al sentido de autoridad. Aquí el elemento igualdad es común. Y claro, para el surgimiento del protestantismo, esto surge en los príncipes del norte de Europa, donde ya no querían aceptar la autoridad papal, la del Vaticano, y entonces empiezan, imbuidos por estos temas de que no debe haber autoridad, del singularismo o individualismo para gobernar. Entonces estos príncipes se rebelan y empiezan a auspiciar todo esto, y a todos los sacerdotes, entre esos a Lutero, de sacar sus famosas tesis, y a promocionar esta idea de que cada uno es libre de examinar los textos bíblicos, de que no nos necesitamos que nos lo interpreten, que no tenemos que depender de una autoridad. Y resulta que finalmente en todas estas sectas protestantes, pues lo que hay son pequeños papitas, papitas que dirigen ahí su gente, su rebaño, ¿no? Que respetan su autoridad. O sea que finalmente sí hay autoridad. Por supuesto no aceptan las jerarquías y empiezan a marcarse las diferencias, y viene la rebelión, y entonces surge el protestantismo con sus diferentes vertientes. Afortunadamente, el catolicismo sabe responder contra la contrarreforma, y viene la afirmación en las tesis católicas, y que produce un movimiento maravilloso en las artes, que es cuando más se desarrolla el arte religioso, las catedrales, las iglesias, la pintura, la escultura, que es una respuesta a la contrarreforma. Y finalmente esa misma masonería pues va influyendo en las élites, y están detrás de la Revolución Francesa, de acabar con las monarquías. Y luego sigue don señor Napoleón, que tumba reyes, pero él se nombra emperador,
y fuera de eso quiere crear su propia dinastía. Entonces hay unas contradicciones entre ellos, pero lo fundamental es que tienen un nexo de unión: protestantismo, masonería, revolución. Y Perfecto. esto pues lo explica muy bien Pablo en el libro y muestra las grandes diferencias entre católicos y protestantes. Ya tocamos uno de vital importancia, como es la recompensa después de la muerte. Se cuestiona la autoridad, la forma de la iglesia, por ejemplo, el celibato. Para los protestantes no es importante el celibato, para los católicos sí, y quieren imbuir, y mira tú, todas estas avanzadas sobre la iglesia católica para hacernos ver como retrógrados, porque pedimos a los sacerdotes que sean célibes, y ahora también se quiere que entonces las mujeres sean nombradas sacerdotes, que es propio de los protestantes. Y claro, con todas esas armas nos atacan permanentemente, pero muestran inclusive Pablo en su libro la diferencia de la concepción de Dios. No para todos los protestantes Jesús es Dios. Esa es otra diferencia grande. Por ejemplo, los testigos de Jehová creen que Jesús es el arcángel San Miguel. No creen, por supuesto, en la Trinidad los protestantes. No tiene un valor singular la virginidad de María. Por eso los protestantes tocan nuestras puertas con un versículo pues de entrada convincente, como citándonos el versículo en que se le dice a Jesús cuando está enseñando a las gentes, porque no eran solo sus discípulos, dice: ahí están tu madre y tus hermanos que quieren hablar contigo. Entonces ellos empiezan a interpretar y a decir: claro, es que Jesús tenía hermanos, y este es un tema vital porque ataca a la virginidad de María, ¿no? Y por supuesto, en su interpretación y en su Biblia no tienen aquel pasaje tan conocido por nosotros cuando el arcángel San Gabriel visita a María en la Anunciación y le dice: llena eres de gracia. No, la frase textual que ellos tienen en sus Biblias es: eres favorecida. Que hay una diferencia abismal entre estar favorecida y en estar llena de gracia. En fin, es pura apologética el significado del libro, que puede ser una herramienta muy importante, que era la pretensión cuando Pablo finalmente escribe el libro. El objetivo de él es darnos una herramienta que hoy está disponible en España gracias a que la editorial Luz de Trento apostó por la publicación del libro, pero que es un elemento importantísimo. Es un arma para los católicos, primero, conocer los textos bíblicos en todo su contexto, y segundo, para servirnos de arma contra aquellos que atenten o que pretendan convencernos y sacarnos de nuestra fe. Para terminar, Cristina, porque sé que estás afectada por un resfriado y sé que estás haciendo un esfuerzo, el cual te lo agradezco mucho. Para terminar, una pregunta que igual es complicada para ti. Si tuvieras que recomendar a alguien que no ha leído ningún libro de Pablo Victoria y que se acerque a la obra de Pablo Victoria, ¿qué libro elegirías tú? Buena pregunta, amplia pregunta, Ernesto. Sí. Empiezo para contestarte diciendo: Pablo era doctor en economía y doctor en filosofía, político, llegó a ser precandidato presidencial en Colombia, era catedrático, enseñaba en sus propios textos, en fin, una mente universal. Entonces, escribió sobre distintas disciplinas: economía, política, filosofía, historia, hispanismo, y dejó solo este libro de religión, uno solo, que fue Los Caminos del Señor. Nunca pensó escribir sobre eso, pero se dieron
una serie de circunstancias que Pablo creyó importante escribir sobre esto también. Pero eso lo dejamos para la segunda, si hay una segunda parte, Ernesto, y es que hubo un hecho singular, para nosotros milagroso, que es el que motiva a Pablo, después de 10 años de estar estudiando la Biblia, producir este libro. Pero eso lo dejamos para la próxima entrevista. Volviendo a tu pregunta, tiene libros maravillosos. Por el que empieza a conocerse Pablo Victoria en España, el día que España derrotó a Inglaterra, que es sobre esa gran figura Blas de Lezo y la defensa que hizo no solo de Cartagena de Indias, sino el Imperio Español. En los últimos años dedicó 12 años a 2 obras maravillosas. Al que le interese la hispanidad, las causas, los motivos, el desarrollo de esas guerras de secesión que no fueron de independencia porque éramos los mismos, eran territorios con todos los derechos de los peninsulares. Dejó 2 obras maravillosas, 12 años de investigación, una, El terror bolivariano, y en la que le sigue El derrumbe del imperio, que es el libro póstumo de Pablo que él no alcanzó a presentar. Entonces son 2 obras en ese contexto de lo que finalmente nos separó y que tocamos brevemente aquí, ¿no? ¿Qué llegó allá? ¿Qué fue lo que influyó? Porque las causas fueron varias, que no es tema de esta entrevista, pero que podríamos analizar después. Entonces él hace un compendio maravilloso y sobre todo la investigación para desnudar a aquellos, entre comillas, llamados libertadores, porque lo que verdaderamente fueron traidores. Entonces, en ese ámbito es una obra maravillosa. Y ya desde el punto de vista nuestro, de nuestra fe, pues este es el único libro que deja, pero que es inigualable en su investigación, en su análisis, en su contenido y en esa distinción tan grande que tenemos con los protestantes y por los cuales nos podemos sentir orgullosos de nuestra fe, porque nuestra iglesia fue instituida directamente por Jesús. Los sacerdotes, los discípulos, los primeros con Pedro a la cabeza, y cómo viene una línea sucesoria legítima, una autoridad legitimada para mantener nosotros esa institución y resguardar no solamente el mandato bíblico, sino lo que Jesús vino a reafirmar y a complementar. Por supuesto, entonces estoy diciendo que hay muchos libros de Pablo, pero dependiendo de los intereses, por lo menos esta apologética que se enseñaba antes, Ernesto. Pablo me contaba que cuando él era niño recibía clases de religión y de apologética, y eso se hacía en la educación. Ahora ni siquiera hay clases de religión. Entonces es un instrumento muy grande para aquellas familias que quieren defender y transmitir nuestra fe. Pues terminamos, iba a decir lamentablemente terminamos, porque me gustaría seguir, pero bueno, otra vez será, ¿verdad? Muchas gracias, Cristina, porque, en fin, para mí es un orgullo poderte entrevistar. Muchas gracias. Gracias, Ernesto, por tu interés en hacer esta entrevista, que para mí es muy importante, porque al irse Pablo, pues queda mi voz que quiere transmitir ese legado tan importante que Pablo dejó. Muy bien. Gracias, Ernesto. Ya estaremos en contacto nuevamente.